Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Em, por favor, como todos los días, revisemos que estamos ok con el sonido, con la pantalla compartida y con el video. Si me pueden... Todo eh, bien, profe. Se escucha bien y se ve todo. excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Estoy grabando, sí. Vamos a continuar entonces con nuestras clases. Hoy vamos entonces a introducir un concepto que ustedes lo han manipulado, sin embargo vamos a empezar a usarlo de manera muy generalizada en este curso de análisis o de mecánica estructural y que ustedes van a empezar de aquí en adelante a usarlo de una forma muy constante, ¿no? Y es el concepto de cargas distribuidas. Entonces, para hablar de cargas distribuidas, vamos a verlo en las siguientes láminas. Eh, nosotros primero tenemos que hablar de idealización de esas cargas, ¿no? Y digamos que las idealizaciones de estas cargas corresponden a lo que nosotros conocemos como cargas puntuales. Entonces, una carga puntual es una carga, básicamente una fuerza, ¿sí? Como vector, y esa fuerza, que es vectorial, digamos, es un concepto como vector, como un concepto matemático, nos vamos a dar cuenta que es una idealización de verdad la fuerza que ocurre sobre una estructura, ¿no? O en las reacciones de una estructura. Entonces, una de las idealizaciones que nosotros hacemos es que las fuerzas que están aplicadas sobre estructuras son fuerzas tal como las conocemos, como vectores. Sin embargo, en la realidad, esas fuerzas son usualmente presiones. Presiones, es decir, una fuerza que está distribuida en una superficie, solamente que si esa superficie es muy pequeña, nosotros podemos abstraer y decir que tenemos simplemente la fuerza producto de esa presión sobre esa superficie. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros llamamos entonces una carga puntual? Bueno, una carga puntual puede ser lo que sucede en este ejemplo, por ejemplo, de ese camión, un camión grúa, donde tiene unos apoyos y claramente esos apoyos, ¿verdad? Tienen una superficie, son físicos, tienen allí un volumen y esos apoyos están ubicados sobre el suelo cubriendo un área, ¿verdad? Que es la superficie de contacto. Y allí en esa superficie de contacto es donde se realiza entonces la acción y reacción, ¿no? Es el vínculo, sería como un apoyo simplemente, o digamos un vínculo que sería un apoyo deslizante, porque ese apoyo puede deslizar, ¿no? Sobre el suelo. Entonces, ¿cuál es la idealización que nosotros hacemos acá? Bueno, nosotros lo que hacemos, la idealización que hacemos es que esa superficie de contacto es muy pequeña comparada, bueno, por ejemplo, a toda la estructura. Y entonces yo puedo abstraer y yo puedo decir que de esa presión en verdad que se genera ahí, que es una presión, es una distribución de fuerzas ubicadas sobre un área, yo puedo conseguir una resultante. Y esa resultante, ¿sí? Es lo que yo voy a llamar o que voy a idealizar como la fuerza de reacción, ¿sí? Pero entendiendo que el problema físico, estas fuerzas ocurren en contactos que son sobre superficies y que por supuesto entonces lo que en verdad sucede es una presión y que nosotros lo que hacemos es abstraer esa presión a una fuerza como tal. Entonces, esas son las cargas puntuales, ¿sí? Son cargas puntuales, son cargas que a pesar, nuevamente lo repito, que a pesar de que existe un contacto a través de una superficie, es decir, un contacto de presión, yo lo que digo es, no importa, voy a abstraer y voy a trabajar no con la presión, sino con la fuerza resultante de esa presión, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos cargas puntuales. Y yo nuevamente les quiero pedir un poquito de paciencia porque hoy estoy nuevamente en la casa por el tema de la cuarentena y tengo aquí a mi hijo revoloteando como es de costumbre. Perdón. Em, y mi casa es suficientemente pequeña como para no poder esconderlo, ¿sí? Deme un segundito aquí.
Perdón, problemas técnicos. Ay, lo que pasa es que ustedes no saben que es tener un niño dando vueltas de 2 años encerrado en cuarentena. Se vuelve loco él, nos volvemos locos todos. Ok, entonces, retomando, perdón por la interrupción nuevamente. Retomando acá, tenemos entonces estas cargas puntuales y tenemos también, ¿verdad? Un momento o el concepto de momento, que es lo que ustedes vienen llamando como torque, pero vamos a partir de hoy en adelante, yo elimino la palabra torque y vamos a hablar de momento. Entonces, el momento, ¿qué es lo que, digamos, cómo pudiéramos interpretar un momento físicamente? Tal vez la mejor imagen es esta, es la que yo siempre utilizo para poder entender. Vamos a suponer que tenemos acá esta viga de madera que está allí, y esa viga de madera, yo le puedo, y esa viga de madera puede ser esta representación que está allí, ¿sí? Viéndola desde arriba, ¿sí? Una vista vertical. Y un momento puede ser, por ejemplo, lo que ejerce ese tornillo sobre la madera. Entonces, imagínense que yo quito ahora ese tornillo, lo elimino, ese tornillo que está allí, y entonces, al quitar yo el tornillo, tendría que sustituir la reacción que hace ese tornillo, o la acción y reacción que ocurren entre ese tornillo y la madera. Entonces, esa acción y reacción es meramente un momento que ejerce el tornillo sobre la madera. Entonces, si yo quisiera hacer quisiera hacer aparecer las reacciones, al yo quitar el tornillo, asumiendo que estoy atornillándolo, ¿no? O sea, estoy ejerciéndole fuerza al tornillo eh, para poder hacerlo entrar en la madera. Si yo quito el tornillo, en ese momento, yo tendría que sustituirlo por un momento, ¿sí? Que sería la reacción. Entonces, básicamente, la idea de lo que es un momento puede ser representada con esta figura. Ok, pero en verdad lo que a mí me interesa hablar es de las cargas distribuidas, ¿sí? Para que nosotros entendamos un poco de dónde vienen y por qué es importante y cómo se relaciona estas cargas distribuidas con las fuerzas puntuales, ¿sí? Entonces, las cargas distribuidas no es otra cosa que presión, ¿sí? Entonces, una carga distribuida nosotros las podemos entender como presión. ¿Y dónde ocurre esa presión? Bueno, así tal cual como aparecen en en esas fotos que están allí, yo puedo tener presión producto de la nieve sobre un techo, ¿sí? En el cual el peso de esa nieve está distribuido en todo el techo, ¿verdad? Y está en contacto directo con todo el techo. Por lo tanto, todo el techo va a sentir una fuerza o una presión que viene de esa nieve. Entonces, en este tipo de casos, yo no puedo decir derechamente que voy a sustituir toda la nieve cuando la quite, digamos, la reacción que voy a colocar cuando quite la nieve no va a ser una fuerza puntual, porque una fuerza puntual no es representativa de toda esa distribución de masa que está colocada allí, ¿sí? Igual pasa con la represa que tenemos acá. Nosotros, si nos preguntamos cuál es la fuerza que siente la pared producto del agua, ¿sí? Yo no puedo decir que esa fuerza es una fuerza puntual, ¿sí? Yo tengo que decir, es una presión. Lo que siente la pared es una presión que viene del agua, ¿sí? Ok, entonces entendiendo que existen presiones, ¿verdad? Que se ejercen sobre las estructuras, yo también tengo que entender de que la masa, toda estructura que tiene masa y que esa masa esté sujeta a gravedad, digamos cualquier cosa en la Tierra, no estamos hablando de algo en el espacio, ¿sí? Tiene entonces un peso, ¿sí? Por la acción de la gravedad. Es una masa por la acción de la gravedad. Y ese peso no está concentrado en ningún punto de la estructura. Ese peso está distribuido porque la masa está distribuida en la estructura. Por lo tanto, cuando yo hablo del peso de la estructura, yo no puedo hablar del peso de la estructura como un vector. Yo tengo que hablarlo
como una masa distribuida que está sujeta a gravedad, por lo tanto es una fuerza que está distribuida a lo largo de toda la estructura y que ejerce entonces un efecto sobre ella misma, ¿no? Em, es lo que se conoce también como fuerzas de cuerpo. Más adelante lo vamos a entender con ese concepto. Pero lo importante es comprender de que existe estas fuerzas que son distribuidas, que le pueden ustedes poner un igual a presión, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de fuerzas distribuidas o cargas distribuidas, uno en verdad lo que está hablando es como una presión. Es una fuerza que no está localizada en un punto, sino que está, como lo dice su palabra, distribuida. Ok. Entonces, ¿qué es importante acá con respecto a esta fuerza distribuida? Nuevamente, igual presión. Y es que si yo tengo, por ejemplo, una pared, ¿sí? En este caso que estoy presentando acá, eso es una pared que puede ser, por ejemplo, representativa de la pared de esa represa. Entonces, yo sé que la presión que siente la pared en un punto, ¿sí? Estoy hablando y voy a cambiar de color acá. La presión que siente la pared, por ejemplo, en esa coordenada, va a ser distinta que la presión que siente la pared en un punto más abajo. Porque la presión, en este caso, como la presión viene producto de una masa de agua, la presión va a aumentar con la profundidad. Esto es un concepto que ustedes van a entender o van a empezar a estudiar en mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que esta fuerza distribuida o esta carga distribuida depende del punto en el cual yo me encuentre de mi estructura. Es decir, que los distintos puntos de la estructura, por lo menos distintos puntos de la estructura, pueden tener o pueden estar sujetos a presiones que son diferentes. Por lo tanto, yo necesito describir la presión como una función de la posición que yo quiero estudiar de mi estructura. Entonces, en ese sentido, si yo digo que esa es mi estructura y yo defino acá un sistema de referencia, voy a llamarlo XY, ¿sí? XY, donde el centro, obviamente XY está aquí en el borde inferior izquierdo. Entonces, yo lo que puedo decir es que la presión va a depender de la posición. Es decir, la presión en general puede cambiar dependiendo del punto de interés de mi estructura. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es definir esa función. Yo puedo definir la función de presión, de presión que estoy teniendo para ese tipo de aplicaciones en particular. Em, ok, también hace falta, también hace falta hablar un poco sobre una primera abstracción, que es llevar este concepto de presión, digamos, sobre una superficie, que sería un objeto tridimensional, digamos, sería la realidad o lo más real em, que pudiéramos, digamos, hacer la analogía más directa desde la realidad. eh, Nosotros también pudiéramos hacer un nivel de abstracción en 2D, ¿sí? Y ese nivel de abstracción ocurre o puede ser utilizado cuando en alguna de las direcciones, por ejemplo, en este caso que yo les acabo de presentar, ¿sí? Ocurre que sobre una dirección la forma de la presión no cambia. En este caso en particular, si yo, por ejemplo, observo cómo es la presión para una coordenada X específica, voy a decir, por ejemplo, para la coordenada X0, yo entonces, voy a colocar esto un poco aquí más grande, yo puedo decir que para la coordenada X0, la presión tiene esta forma. Si yo ahora digo, bueno, ¿cómo sería la forma de la presión para una coordenada X igual a 10? Y X10 está, vamos a suponer, por acá. Entonces yo diría que la presión, ¿sí?, tiene la misma forma.
Entonces, si para cualquier X la forma de la presión, como esa tajada, ese corte de la presión es igual, yo puedo entonces abstraer este problema a un problema 2D. Porque en X, no importa la coordenada X que yo tenga, yo sé que el perfil de presiones no cambia con respecto a X. ¿Sí? Entonces, al final, yo lo que estoy diciendo es que esta ecuación, ¿verdad? Que me permite a mí describir la presión, esa ecuación al final es independiente de X. Solamente esa ecuación es dependiente de Y. ¿Sí? Es decir, que para cualquier X, ¿sí? Siempre que yo mantenga el mismo y yo varíe X, pues la presión entonces no va a cambiar. ¿Sí? Ok. Yo, al tener una condición de esa naturaleza, yo puedo entonces, voy a borrar esto un poco acá para limpiar el dibujo. Ok. Yo lo que puedo hacer entonces es abstraer el problema y decir, bueno, yo voy a utilizar esta presión, pero esta presión, en vez de ser una presión que está sobre una superficie, voy a abstraerlo a un problema 2D de tal manera de quedarme solamente con una presión, ¿verdad? Que es fuerza por unidad de longitud. En el caso anterior, en este caso que está acá, las unidades de presión son fuerza por unidad de área, ¿sí? Y una forma de llevar esa presión a una presión, digamos, en 2D, es multiplicar esta presión, ¿sí? Esta presión simplemente por, el valor del ancho de esa pared. Por ejemplo, el ancho que hay a lo largo de X. Y de esa forma, entonces, si en este caso la presión tiene unidades de newton sobre metros cuadrados, fuerza entre área, esta presión que es en 2D tendría unidades de newton sobre metro. ¿Sí? Eso digamos que es sería como el equivalente. Para que esto quede un poquito más claro, porque usualmente acá se genera un poco de confusión, voy a ver si puedo hacer lo siguiente. Voy a suponer que yo quiero contabilizar el peso de, de una viga, que es una viga de sección cuadrada, que es muy larga comparada a su sección transversal, ¿sí? Entonces, yo sé que esa viga tiene una masa y que esa masa obviamente está distribuida en todo el objeto. Por lo tanto, el peso de esa viga no es una fuerza puntual. Ese peso está concentrado en todo el volumen de esa masa. Y si, por ejemplo, yo tengo acá esa viga colocada sobre una superficie, ¿sí? Le voy a colocar acá en otro color para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Sí, fíjense, esto es una viga sobre una plancha o sobre una mesa. ¿Sí? Y yo me pregunto, obviamente, lo que quiero interpretar ahora es qué hacer con el peso de esa viga verde. Entonces yo digo, bueno, si a mí me interesa estudiar la mesa, yo tendría que contabilizar el peso de la viga sobre la mesa, ¿sí? Es lo mismo del principio de acción y reacción. Si yo quisiera entonces ahora retirar, y de hecho voy a copiar y pegar esto acá. Si yo ahora retiro mi, mi, mi listón, mi viga, yo ahora tengo que colocar el efecto del peso de esa viga sobre la mesa. Entonces, ¿el efecto cuál sería? Bueno, el efecto es que a lo largo de esa línea yo tendría la presión o una presión, voy a limpiar esto así para que se entienda. Yo tendría entonces una carga distribuida que ejerce esa viga sobre esa mesa,
debido a su peso, debido a su peso, ¿sí? Yo no puedo decir que el peso es, es una fuerza nada más, es una fuerza distribuida. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo yo puedo abstraer ahora este problema que es 3D a una simplificación de 2D? Bueno, yo lo que pudiera decir es, por ejemplo, como la masa yo estoy asumiendo que está distribuida uniformemente, yo pudiera decir que esta función de presión, voy a llamarla Q, ¿verdad? Que dependería de estas coordenadas que yo voy a llamar X, Y, ¿sí? Que en general es una función de X, Y, ¿verdad? Como ese peso o esa masa está distribuida uniformemente, yo sé, ¿verdad? Que esto va a ser igual, esa función es igual a un valor constante, que yo voy a llamar Q0. ¿Sí? Ese Q0 sería la fuerza distribuida que hay a lo largo de mi mesa, producto de que yo tengo esa viga verde que está allí. Y estas unidades tienen que ser newton por metros cuadrados, porque son unidades de presión, ¿sí? Que es producto del contacto de la viga con la mesa. Ahora, ¿cómo llevo yo esto a 2D? Bueno, esas unidades de presión, yo ahora lo que puedo hacer es preguntarme cuál es el ancho que tiene mi viga. Vamos a suponer que este ancho sean 0.5 metros. Y yo lo que puedo decir ahora es que mi nuevo problema, y voy a copiar y pegar esto, mi nuevo problema, yo lo puedo ahora interpretar, ¿sí? En un nivel de abstracción como una línea, donde esa línea tiene entonces una fuerza distribuida, es decir, es como si fuese una presión aplicada en vez de sobre una superficie, solamente sobre una línea. Y donde este valor de esa presión va a ser Q sub 0 por 0.5. 0.5 porque es el ancho de esto. Y esos son, si ustedes se dan cuenta, entonces las unidades de esto tienen que ser newton sobre metro, ¿sí? Porque el Q0 es newton sobre metros cuadrados, yo lo estoy multiplicando por el ancho y me quedo entonces con esa interpretación de una fuerza que en verdad es una distribución que es tridimensional. Yo puedo hacer esa abstracción a bidimensional. Y yo me puedo quedar ahora con un problema bidimensional. Ahora, ¿dónde es útil este tipo de abstracciones? Bueno, son útiles para problemas que son de esta naturaleza, donde yo, por ejemplo, tengo un sistema de estructural de marcos, vigas, columnas, y donde yo quisiera ahora tomar en cuenta el peso de esas vigas y columnas. Entonces, ¿cómo tomo yo el peso de esas vigas, columnas? Bueno, yo entonces tengo, tal vez aquí si yo coloco esto en blanco se ve mejor. Sí. Entonces yo tendría que colocar acá una carga distribuida pero lineal, es decir, una carga, no voy a tomar el ancho de la viga, porque yo también pudiera modelar la viga como una línea. Entonces, al modelar la viga como una línea, yo tengo que poner la presión que existe, es decir, la carga distribuida debido al peso, como mi estructura ahora matemáticamente es una línea, yo no puedo colocar una presión sobre una línea, tengo que colocar es una fuerza distribuida que es bidimensional sobre esa línea, ¿sí? Entonces, lo que les quiero hacer, digamos, entender un poco con esto es que en verdad nosotros tenemos que entender las cargas distribuidas como presiones, o la podemos entender como presiones, y que en verdad son tridimensionales, es decir, son presiones ubicadas sobre superficies, pero nosotros podemos abstraer esa estructura o esa carga distribuida para hacerla trabajar en 2D a través de algo que se llama cargas distribuidas, que son por unidad de longitud, ¿sí? Ok, vamos a seguir con esto. Entonces, bueno, presiones, para entender un poquito más el problema. Presiones
fuerzas entre áreas. Ese es el concepto que nosotros tenemos desde la física, digamos, eh, tradicional que ustedes toman en la universidad, pero cuando yo observo ese concepto y lo estudio a nivel infinitesimal, nosotros lo que podemos decir es que podemos estudiar un cuadradito infinitesimal de esto, ¿sí? Y ese cuadradito infinitesimal pues significa que yo tengo acá sobre esta superficie, sobre este plano que está acá, que sería la función que describe la presión. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tengo allí pues va a ser entonces un cubito o digamos, un prisma. Y ese prisma, ¿verdad? Que está ubicado sobre un diferencial de área, sería un diferencial aquí un diferencial de área, sería un diferencial de x por dy. Yo lo que pudiera hacer es integrar, ¿verdad? La presión o esa función de presión que me dice a mí cuál es la presión de un punto específico de la estructura, un punto xy. Yo lo que pudiera hacer es barrer entonces a través de una integral esa presión a lo largo de toda mi superficie. En verdad la superficie que barro es la que está en la estructura, ¿sí? Yo barrería aquí sobre mi superficie de la estructura, integro sobre la superficie de la estructura, de tal manera que yo puedo entonces, de, a través de esta relación, extenderla a un concepto de integral y poder entonces encontrar cuál sería la fuerza resultante de ese perfil de presiones sobre esa superficie. Pero esa fuerza resultante, fíjense aquí nuevamente lo importante de estos conceptos, ya vamos a hacer unos ejemplos. Esta presión o esta función Q que depende de x y depende de la posición de la estructura, es la presión, es la función que describe la presión. Esa función tiene unidades de Newton sobre metros cuadrados, tal como se les coloca acá. Y al yo integrarla sobre la superficie, entonces yo puedo encontrar cuál es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es un número. Fíjense que si ustedes integran una ecuación en dos, digamos, de dos dimensiones, integran esa superficie, integran esta superficie roja en ese dominio de x, y, ustedes terminan es con un número. Y ese número, ¿verdad? Les va a dar a ustedes la fuerza equivalente de esa presión o de ese perfil o de esa distribución o de esas cargas distribuidas o de presiones, ¿sí? Básicamente les da a ustedes esta fuerza que está acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que si yo tomo mi función de presión y la integro, yo puedo entonces conseguir una fuerza equivalente de esa presión. Y volvemos al concepto de fuerzas equivalentes. Yo ahora, a partir de una carga distribuida o de una presión, yo puedo convertirla o, digamos, abstraerla o reducirla a una carga puntual. Y yo convierto presión, que es una carga distribuida, ahora en una carga puntual, ¿sí? Pero esa carga puntual, ¿verdad? Yo no sé decir dónde está ubicada. Yo lo que sí sé es solamente a través de esta expresión que está acá, yo lo que sé es que, que la presión la puedo convertir en fuerza y que esa fuerza, la interpretación es como una carga puntual equivalente de esa presión. Pero yo no sé dónde ubicar esa carga. Y si ustedes se fijan matemáticamente, lo que estamos diciendo acá es que la fuerza equivalente es la integral de esta superficie. Entonces, visualmente o gráficamente, lo que estamos diciendo es que la carga equivalente, esta carga equivalente que está acá,
es igual al volumen encerrado en esa superficie roja, ¿sí? Porque es la integral de área. Entonces, ese concepto es importante, que esa carga equivalente de una presión corresponde al volumen encerrado dentro de ese perfil de carga distribuida o de presiones. Entonces ahora viene un concepto de que nos va a permitir a nosotros decir dónde ubicar esa carga distribuida. Porque en este punto, cuando yo resuelvo esta integral me dice, ok, esta es la presión que tú tienes, o este es el perfil de presiones que tú tienes, o el perfil de carga distribuida que tú tienes, y esta es la fuerza equivalente. Ajá, entonces, ¿dónde coloco la fuerza equivalente? Para responder eso, se utiliza el concepto de centroide, ¿sí? Entonces, el centroide lo que hace es buscar geométricamente dónde está el punto más representativo o dónde está el promedio de esa superficie que está allí eh, a lo largo de X y a lo largo de Y. Es como una especie de ubicación del centro de masa, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes dicen, este es mi centro de masa, bueno, el centro de masa en verdad es un centroide. Y el valor, la ubicación del centro de masa, y el valor del centro de masa sería el equivalente a la resultante. Entonces, cuando yo hablo de centro de masa, el centro de masa tiene, digamos, para yo poder decir, este es un centro de masa, yo necesito dos informaciones. ¿Cuánto vale en kilogramos? ¿Sí? Eso sería la fuerza resultante. ¿Y dónde está ubicado? Y el dónde está ubicado sería el centroide. Entonces, el centroide, matemáticamente, se obtiene de esta manera, ¿sí? Yo tengo que tener un centroide a lo largo de una dirección y otro centroide a lo largo de la otra dirección. Y eso me da a mí el centroide de la superficie como tal. Entonces, ese centroide simplemente es multiplicar la expresión o la integral anterior por la coordenada x, por la coordenada y dividido entre la fuerza resultante, ¿sí? Esa es, digamos, la definición. Yo les recomiendo a ustedes que tomen la bibliografía que yo les pasé en el PDF, que está en UCursos, y del libro de mecánica vectorial del BIR. Ustedes pueden leer allí esos capítulos 5.3, el 5.4, el 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8. Son cortos, no les tomará mucho tiempo, para que tengan un poco más en profundidad sobre este tema de los centroides. ¿Qué, cuál es la interpretación física de un centroide? Voy a volver acá arriba. Voy a ir al problema 2D. 2D y voy a hacer entonces un sistema de referencia aquí, X, Y. Estoy solamente en 2D. Voy a tomar acá una viga, ¿sí? Esa viga va a tener masa, está flotando en el espacio, va a tener masa. Y yo voy a decir que esa viga no es uniforme, sino que esa viga es una viga que tiene ligera un ligero cambio de sección, ¿sí? Es decir, es más angosta en un extremo, es más ancha en el otro extremo. Por lo tanto, yo sé que la carga distribuida del peso de esa figura, es decir, la masa, no está distribuida de manera uniforme. Yo sé que de este extremo hay más masa de la que hay en este extremo, ¿sí? Porque tiene más material, asumiendo que la densidad es igual. Entonces, la carga distribuida acá, y es más, para simplificar esto, para simplificar un poco el dibujo y que no cause mayores inconvenientes, vamos a colocar esa viga como si fuese así, ¿sí? Esto es una viga sólida allí. Entonces, mi carga distribuida, producto del peso, ¿sí? Es decir, la fuerza ejercida por la masa, no va a ser una carga uniforme. No es uniforme porque nuevamente aquí hay más masa de la que hay acá. Entonces, esta carga distribuida va a ser
algo de esta naturaleza. ¿Sí? También va a ser como una especie de trapecio. Va a tener una inclinación. ¿Sí? Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está, verdad, la carga equivalente? Entonces, yo sé que la carga equivalente, copio y pego, yo esa carga equivalente, estoy a nivel conceptual, ¿ah? Ya vamos a hacer un problema como más de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Yo sé que voy a tener una carga equivalente F, mientras este valor que está acá es Q, ¿sí? O sea, es un Q que depende principalmente de X, ¿sí? Principalmente de X, de la ubicación en la coordenada X. Es una función. Entonces, esto tiene unidades, estoy en 2D, newton sobre metros, porque es una especie de presión, pero en 2D, ¿sí? Es una presión por unidad de línea. Y yo, al sacar la resultante, yo puedo calcular F. Pero la pregunta es, ¿dónde tiene que estar F? Entonces yo debería sacar el centroide de esta función a lo largo de X. Y ese centroide lo que me dice a mí es en dónde va a estar ubicado, este F. Si va a estar aquí o va a estar acá. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ubicado? Bueno, el centroide va a estar ubicado por acá. Y ese centroide yo sé que va a estar ubicado por ahí, porque si yo coloco ahora y sostengo la estructura en un punto por acá, ¿sí? Es decir, que si yo sostengo la estructura más o menos en esa línea punteada, el efecto de la presión que yo tengo de este lado debería ser o debería equipararse con el efecto de la presión que yo tengo producto de lo que está del otro lado. ¿Sí? De tal manera de que lo que esté encerrado bajo esa recta o bajo esa curva sea igual. Entonces, todo este área verde tiene que ser equivalente a esta área roja. De tal manera de que se balancee y yo poder encontrar entonces ese centroide. El significado físico de un centroide es ese, ¿sí? Es encontrar el Profe, lugar donde se balancean estas fuerzas distribuidas. Ajá, cuéntame. pero ahí tendría como solo una de de las dos coordenadas que necesita para el centroide. ¿Bajo el mismo concepto buquearía la otra coordenada? Sí, eh, sí, correcto. Es que esto es lo difícil de comprender. Nosotros estamos trabajando sobre la superficie de la estructura, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que si tú tienes esta estructura que está acá, ¿sí? E independientemente de la forma que tenga esto, ¿sí? La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la presión que hay en la superficie superior de la estructura? Y yo solamente necesito la variable X para describir cuál es la presión que hay en algún punto. Porque en verdad a mí lo que me interesa es cuál es la presión acá, o cuál es la presión acá, o cuál es la presión acá, o acá o acá. Y yo para describir esa presión solamente necesito X. Entonces la presión va a ser dependiente solamente de X. Si yo grafico esa presión, cuando yo la grafique en función de X, bueno, esto será lo que tenga que ser. Va a ser esa función graficada. Y el centroide es sobre X nada más. No es, no, a pesar de que yo estoy dibujando, digamos, eh, tuviese como una componente Y, no es la componente Y, es la presión que hay para un X específico. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es encontrando la presión, cuál es el centroide a lo largo de esta línea, producto de que tengo esta función de presión ubicada acá encima. Profe, entonces el centroide no es algo de la forma como X, Y, sino que o es X o es Y, nada más. Claro, voy a tener un centroide en X y después voy a tener un centroide en Y. Que pueden darme como puntos que quizás no se intersecten, por decirlo de una forma.
Sí, son independientes. Es como, Ya, ya. como el hecho de acá, yo calculo un centroide para esta figura, calculo un centroide en una dirección y eso me da a mí un número, un escalar que me da a mí la coordenada X del centroide. Y después esto me da a mí la coordenada Y del centroide. ¿Sí? Son por separado. Vamos a hacer un ejemplo para que empiece a quedar un poco más claro. ¿Había otra Profe, pregunta? No, me parece que sí. yo igual tengo una pregunta sobre la relación como del centroide, que me imagino que existirá con el centro de masa. Si en algunos casos me imagino que saldrán como propiedades curiosas, Sí, que en ciertos casos serán como lo mismo sí, o correcto. algo así. Sí, Porque son como conceptos parecidos. absolutamente. ¿Sí? De hecho, el centroide es un concepto un poco más general que el del centro de masa. ¿Sí? De hecho, el centro de masa es el centroide cuando la carga distribuida es masa, es el peso. Y por eso se le llama centro de masa. En otras palabras, centroide es el concepto general, solamente que se le llama centro de masa cuando la presión que está acá es producto del peso. Pero esta presión para nosotros ahora puede ser producto de cualquier cosa. Puede ser producto de peso, pero puede ser producto de que yo tengo un líquido colocado arriba, tengo una presión hidrostática, o tengo un álave y tengo un fluido que ejerce, por ejemplo, un ala de un avión, y yo tengo un perfil de presiones, y yo tengo el centroide ahora de eso, ¿sí? Pero es el mismo concepto. O sea, el centro de masa, digamos, es un nombre específico del centroide cuando la carga distribuida es el peso de la estructura. Pero es el mismo concepto que ustedes tienen, ¿sí? Pero el concepto, digamos, formal es el centroide. Ok, entonces, bueno, ya esto lo había adelantado. ¿De dónde vienen las cargas distribuidas? Y las cargas distribuidas pueden venir principalmente de un contacto de un sólido contra otro sólido, ¿sí? Producto de su peso, principalmente. Em, por lo tanto, entonces yo lo que puedo decir en este caso es que retiro el objeto y lo sustituyo por la respectiva carga distribuida. Pero yo también puedo tener líquidos contenidos. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la presión que ejerce el líquido sobre la pared, entonces yo, por ejemplo, en este caso, si estudio la pared izquierda nada más, yo sé que mi perfil de presiones va a ser triangular, eso ustedes lo van a ver en detalle en mecánica de fluidos, ¿sí? Yo sé que la presión va a ser, en este caso, va a ser ahí como una forma de cuña, va a ser lineal, va a aumentar linealmente con la profundidad y va a ser cero aquí a nivel de la superficie, ¿sí? Y después, si yo quiero estudiar el fondo, yo sé que la presión en el fondo de mi recipiente, pues es una presión que es uniforme, porque la cantidad de líquido que yo tengo arriba, pues la altura es constante, ¿sí? Entonces, yo puedo tener las presiones ocurriendo por distintos tipos de motivos, también por fuerzas aerodinámicas. Por ejemplo, un viento pegando sobre una pared ejerce una presión y ejerce una presión con un perfil de presiones eh, y nuevamente ese perfil de presiones es lo que vamos a llamar nosotros como función Q, ¿sí? Es la presión. Ok, vamos ahora al espacio donde vamos a empezar a vivir nosotros en este curso, que es estructuras 2D, ¿verdad? Estructuras bidimensionales sometidas a cargas de presión, cargas distribuidas, pero como estamos en 2D, pues esas cargas distribuidas también serán 2D. Entonces, el primer caso es esto, una carga uniforme. Tengo que nuevamente recordar que las unidades de esto serán de presión en 2D, ¿sí? Es Newton por metro, ¿sí? En 3D sería Newton por metros cuadrados. Aquí lo que estamos diciendo es que esto es solamente Newton por metro. Tenemos entonces ahora esa carga que es uniformemente distribuida. Yo le voy a colocar aquí un Q sub 0 para decir explícitamente, ¿verdad? Que esa función
es constante, es decir, no depende de X. Es un valor que es constante. Ok. Entonces habíamos dicho que en el caso tridimensional, ¿verdad? Cuando yo tengo una superficie de presión o una presión sobre una superficie, yo tengo que la presión depende principalmente de XY. ¿Sí? Depende de XY. En este caso, solamente va a depender entonces de X. Entonces, en el caso 2D, nuestra integral para encontrar la carga equivalente o la fuerza equivalente de esa carga distribuida, simplemente va a ser la integral a lo largo de X. No tengo que integrar en X y en Y, solamente en X porque mi problema es unidimensional. Ok. Si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Matemáticamente, esa integral lo que me da a mí es el área encerrada bajo la curva Q de X. Eso quiere decir que este valor de fuerza F, que está acá, no es otra cosa al área que yo tengo aquí. Es decir, que esa área yo la puedo conocer, digamos, de manera rápida si es que la forma de la carga distribuida, es decir, si es que la forma de este Q de X es una forma geométrica fácil de encontrar. Y en esos casos nosotros no vamos a requerir de resolver esta carga distribuida. Fíjense en este caso, yo les puedo adelantar entendiendo matemáticamente el concepto de que lo que yo estoy haciendo aquí es encontrar el área encerrada en esa curva descrita por Q de X, yo sabría, ¿verdad?, de que la fuerza entonces sería Q sub 0 multiplicado por L. ¿Sí? Esa sería la fuerza equivalente de esa carga distribuida. ¿Y dónde estaría ubicado? Bueno, como esta carga es uniforme, yo tendería a pensar de que su centroide está en la mitad, porque esta cantidad de área es igual a esta cantidad de área. ¿Sí? Entonces yo pudiera decir que el centroide está ubicado en L medio. Eso lo puedo adelantar. Ahora, vamos a verificar que eso es cierto. Entonces, para verificar que eso es cierto, yo entonces coloco acá, esta es mi expresión de carga equivalente de una presión en 2D, pero la llevamos nosotros ahora a un D nada más, es decir, quitamos todo lo que sea I, el de I y todo lo que sea respecto a I, y me queda entonces aquí yo, esto lo tengo que colocar como Q sub 0, esto como Q sub 0, para decir que es constante, y esto sería aquí el Q sub 0 por L. ¿Sí? Entonces, al ustedes sustituir este valor de la función acá adentro y solamente integrar en X, porque el problema es 2D, entonces me queda que esto es constante, sale de la integral y solamente es la integral a de X. Y la integral a de X es X y evaluado en L y en 0, pues me da solamente el valor de L. Y esto entonces conversa con lo que yo ya sabía por adelantado. ¿Sí? Yo sabía que evidentemente el valor de esa integral me tiene que dar el área bajo esa curva. Ok. ¿Qué sucede ahora con el centroide? Bueno, para calcular el centroide, la expresión general del centroide sería esta. Yo sustituyo ahora acá el valor respectivo del Q, este sería Q sub 0, porque es constante. Ese valor constante también sería Q sub 0. Este valor entonces sale de la integral, aquí. Y yo tengo que integrar entonces solamente X a de X. Eso es una línea recta. Esto también sería Q sub 0, esto también sería Q sub 0. Y me queda entonces esta integral que sería x cuadrado entre 2 y evaluado en L y en 0 me quedaría L medios, que también conversa con lo que yo ya sabía de antemano, ¿verdad? De que este L medios iba a ser el centroide de esta figura. Yo lo puedo adelantar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en otro caso. Bueno, aquí como resumen, entonces una carga uniformemente distribuida, yo sé que
Si este valor entonces es constante igual a Q, o si quiere, para que no se confundan, pongámosle aquí esto Q sub 0, y esto sería Q sub 0, ¿sí? Entonces yo tendría que la carga equivalente sería Q sub 0 por L, y el centroide estaría ubicado en la mitad. Entonces yo puedo decir que mi problema sujeto a esa carga distribuida, yo puedo entenderlo como un sistema equivalente que tiene esa fuerza puntual ubicada en esa posición. Entonces, aquí lo importante es que como estos dos problemas van a ser equivalentes, nosotros en la clase pasada dijimos que los dos problemas equivalentes tienen las mismas reacciones. Entonces, para yo identificar las reacciones de este problema, lo que tengo que hacer es encontrar las reacciones de este otro problema, ¿sí? Y para eso yo utilizo entonces estas cargas puntuales, producto de las cargas distribuidas. Vamos a ver qué pasa con esta carga triangular. Esta carga triangular, entonces, la fórmula o la función de la presión sería esta que tenemos allí. Sería Q sub 0 entre L por X, donde Q sub 0 es el valor de presión que hay en el extremo derecho de esa viga que está empotrada. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que significa este valor de Q sub 0? Este valor de función de Q sub X. Eso me dice a mí que si yo evalúo esto en L medios, ¿sí? Esto me va a dar a mí L medios, este L se va con este L, y esto me da a mí igual a Q sub 0, ¿sí? Me da a mí un número. Ese número sería la presión que siente este punto de la barra. Es el punto que tiene coordenada X medios. L medios, perdón. ¿Sí? Profe, ¿no da Q sub 0 medios? Q sub 0 medios, sí. Entonces, lo importante es eso. A pesar de que yo dibujo esta presión de esta manera, ¿sí? Lo que a mí me dice, por ejemplo, este punto, ese valor que es Q sub 0 medios, es la presión que hay en este punto que está acá abajo. Entonces, lo que es rojo es dibujar la función, o sea, lo que se dibuja en rojo es la función, pero el significado físico es que lo que está realmente sujeto a esa presión es la superficie de la estructura, ¿sí? Entonces, nuevamente, en rojo está dibujado la función de la presión, pero en verdad donde actúa esa presión es pegado a la superficie, ¿sí? Como para diferenciar esas dos cosas, ¿no? Que son sutilezas. Ajá. ¿De dónde salió la fórmula de Q de X igual Q sub 0 partido en L por X? Ya, ¿O cuál perfecto. es? Aquí lo que yo estoy asumiendo es que la distribución de presiones es esta. Es decir, el problema me dice a mí, mira, tengo una viga y esa viga tiene una presión distribuida triangular. Y el valor de la presión en el extremo derecho es Q sub 0. Conocido, ponle eso un número, 20 newton por metro, por ejemplo. Entonces, yo para poder resolver el problema necesito la ecuación de la distribución de presión. Entonces, ¿cómo obtengo yo la ecuación Q de X? Bueno, yo conozco este punto que aquí está a la derecha, conozco este punto y sé que es una línea recta. Entonces saco la ecuación de esa recta. Y la ecuación de esa recta es esta que tenemos aquí, ¿sí? Que es básicamente la pendiente por X. La pendiente es Q, 0, partido en L. De ahí sale Ya, perfecto. esa ecuación. Perfecto. Ok. Entonces, fuerza resultante, yo la puedo adelantar porque si yo entiendo matemáticamente lo que estoy haciendo, que es integrar esa ecuación Q de X, yo sé que esto tiene que ser la fuerza resultante, tiene que ser Q0, ¿verdad? Es el área de ese triángulo, es Q0
por la base entre 2. ¿Sí? Base por altura entre 2. Ahora, vamos a ver si eso es verdad o no. Entonces, bueno, ustedes hacen la integral. Aquí la integral se convierte en integral de xy, obviamente porque estamos en 2D. Solamente ahora la integro en x. Sustituyo entonces aquí el valor respectivo de mi función de carga distribuida, que es este valor que está acá. Saco el q sub 0 de la integral y tengo que integrar solamente, bueno, el L también sale de la integral, tengo que integrar solamente x, la integral de x es x cuadrado entre 2, evaluado entre 0 y L, me da esto que está acá, por lo tanto, mi carga distribuida se convierte en una carga puntual equivalente, tal cual como lo habíamos dicho nosotros acá arriba, ¿sí? Es el área encerrada o descrita bajo esa función Q de X. Y ahora hay que Profe, sacar... Ajá, de partir como esta carga triangular un poquito más arriba, digamos, partiendo ya al tiro con un poquito de sí. presión, fuerza, Ujú, yo tendría que, mi función sería el Q0 partiendo de L por X más algo, ¿cierto? Que correcto. sería esa diferencia. Ah, ya, perfecto. Ujú. Y después tendría yo acá que hacer la ubicación del centroide, ¿verdad? Pero yo sé, a priori, yo puedo imaginarme un poco dónde está ese centroide. Yo sé que el centroide tiene que estar cargado hacia el lado derecho, ¿sí? De tal manera, no puede estar en la mitad, porque si está en la mitad, no, como esto está inclinado, yo sé que aquí hay menos área que la que hay de este lado. Entonces yo tengo que equiparar esas áreas. Y eso es lo que hace el centroide. Entonces el centroide, yo sé que el centroide tiene que estar cargado hacia el lado derecho. Yo hago mi integral y me da, bueno, el famoso número que es 2/3 de L. De tal forma que yo sé entonces que para este problema específico, cuando yo tengo cargas triangulares, ¿sí? Cuando tengo cargas triangulares, yo sé que la carga distribuida se convierte en una carga puntual, igual que el área encerrada bajo esa carga distribuida, y yo sé que el centroide está ubicado a 2/3 del extremo donde empieza esa carga triangular. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un caso, ¿verdad? A todas estas. De aquí en adelante, ustedes no tienen que hacer estas integrales a menos que ustedes requieran hacerlas. Es decir, ustedes se pueden aprender los centroides de figuras geométricas sencillas. Por ejemplo, un rectángulo, un triángulo y ya. ¿Sí? Tal vez un círculo o un semicírculo. Y nosotros vamos a aprovechar eso para no tener que hacer integrales de más. ¿Sí? A mí no me interesa, esto no es un curso de matemáticas, esto es un curso de entendimiento de la parte física de lo que sucede acá con vigas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo puedo resolver? Yo tengo ahora una viga y esa viga tiene, vamos a ponerlo aquí para que, poner más grande acá, para no, así. Tengo ese ejemplo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, yo puedo decir que voy a convertir primero las cargas distribuidas en cargas puntuales. Entonces, esta primera carga puntual, como es una carga distribuida uniforme, yo sé que el centroide va a estar en la mitad de donde está distribuida esa carga. Es decir, que esto va a estar ubicado aquí a 2 metros, ¿sí? Porque es simétrico. Y después yo sé que la magnitud de esa carga va a ser 4 metros por 2500, ¿sí? Y va a ser entonces 10.000 newtons. Ya yo tengo entonces esa carga distribuida. La carga distribuida roja la convertí en una carga puntual verde. Y ahora, esta carga triangular, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la carga resultante? Bueno, yo sé que la carga resultante, el centroide va a estar por acá. Profe, Ajá. no veo porque era 4 metros. Por el que es la base. Es el área encerrada en la curva. Ah, ya, Entonces, perdón. esta área que está acá es 2500 por 4. ¿Sí? Que si Sí, sí, multiplica perfecto. bien es 10.000. Sí, okay. Y ahora yo tengo que sacar el área de este triángulo. Y el área de este triángulo serían los 5 metros que están acá abajo por
los 5000. Entonces 5 por 5, 25. 3 ceros. Newtons. ¿Sí? Yo sé que esa es la carga equivalente de esa carga distribuida triangular. ¿Y dónde está ubicado? Bueno, está ubicado acá a 2/3 del largo o de la base de ese triángulo, que sería 2/3 de 5. ¿Sí? Serían 10 tercios, pues, ¿no? del extremo izquierdo. Profesor, 25.000 newton es el área nuevamente, ¿cierto? Correcto, es el área, ¿No debería dividirse en 2 en ese caso? por Porque es supuesto. un triángulo. Sí, perdón, Ahí. entre 2. En 12.500. De 12.500, correcto. Y eso es lo que tenemos nosotros, bueno, acá abajo. ¿Sí? Y después, si ustedes quieren encontrar las reacciones, bueno, ustedes levantan el vínculo. ¿Sí? Fíjense que estas cargas rojas que están acá son estas mismas que están aquí equivalentes. Estos 10.000 son estos 10.000. Y después entonces ustedes levantan el vínculo del empotramiento, colocan las respectivas reacciones y haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos sobre algún punto del plano, yo puedo encontrar las tres reacciones. ¿Sí? Y como son problemas equivalentes, es decir, como este problema que está acá, voy a eliminar todo esto verde, como este problema original es equivalente, este problema es equivalente a este, yo puedo decir que al encontrar las reacciones de este problema son las reacciones del problema de arriba. Entonces yo puedo decir que estas reacciones que yo identifique acá son las reacciones que le corresponderían a mi problema original. ¿Sí? Y voy a cerrar digamos, el comentario o digamos la clase ahora, la voy a cerrar con el mismo comentario que me hacían anteriormente. Voy a agregar una hoja acá. Respecto a qué sucede cuando yo tengo un problema con una carga distribuida, por ejemplo, así. ¿Sí? Es decir, que es un triángulo, pero es un triángulo que no empieza en 0. Bueno, lo que se puede hacer acá es dividir esto en 2. Y yo lo que voy a asumir, entonces, es que este problema, ¿sí? Ese problema que está allí, voy a colocar este aquí empotrado, yo lo puedo entender, voy a colocarlo más pequeño, yo puedo decir que esto es igual a la sumatoria de dos problemas distintos. Uno, que sería tomar solamente esta fuerza que está aquí, distribuida, que sería un rectángulo, y tomar acá arriba una fuerza triangular que empieza aquí en 0. De tal manera que si yo sumo estas dos cargas distribuidas, me dan esta carga distribuida que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo encontrar aquí la carga resultante y entonces voy a tener una carga resultante F1. Aquí yo voy a tener una carga resultante F2 y lo que yo voy a hacer entonces es que a mi problema original lo voy a considerar con el F1 y el F2. Profe, para ese caso me tendrían que dar como la fuerza que hay al inicio de la estructura, o sea, de Correcto. esta como presión, y la del final. Sí, Y con eso hago todo. te tienen que dar este Q0 y este Q1, por ejemplo. Perfecto. Absolutamente. ¿Sí? De esto vamos a hablar más adelante. Y esto se puede aplicar porque hay una suposición nuevamente en el curso que estamos nosotros tomando, y es que aplica el principio de superposición debido a que los problemas que estamos estudiando son problemas lineales.
Y hay una propiedad matemática de problemas lineales y es que es aplicable el principio de superposición, ¿sí? Y ya vamos a ver qué significa el hecho de que un problema es lineal o no. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Básicamente tiene que ver o está relacionado a que en un problema de cualquier naturaleza, por ejemplo acá, si yo aumento ese valor de Q sub 0 al doble, las reacciones se duplican también. Si yo aumento este valor de Q sub 0 por 10, las reacciones me cambian en un factor de 10. Y por eso yo digo que el problema es lineal, ¿sí? Y como es lineal, entonces aplica el principio de superposición. Ya eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, dejo de grabar para